Hola amigos, en este problema encontraremos la resistencia equivalente a este juego de resistencias que están conectadas de esta forma. Las herramientas que necesitamos para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrán ver el comportamiento de las resistencias conectadas en serie, también en paralelo, y los elementos a considerar en las respectivas resistencias equivalentes. Y el problema nos dice, encuentre las resistencias equivalentes entre los puntos A y B. Comencemos por ver cuál es el tipo de conexión entre las distintas resistencias. Por ejemplo, podríamos pensar en esta resistencia de 40 y esta de 20 ohm. Si asumimos que por aquí circula una corriente que le puedo llamar I1, entonces esta corriente tiene un único camino que las conecta, que sería este de acá, o sea, este único cable. Dado que la corriente que pasa por estas dos resistencias es la misma, entonces estas dos van a estar conectadas en serie. Luego de eso, nosotros sabemos que estas dos resistencias las podemos agrupar en una única resistencia equivalente. Entonces, cuando tengamos esa resistencia equivalente a estas dos, va a quedar en paralelo con esta. ¿Cómo sé que eso es así? Bueno, yo acá tengo un punto, voy a decir que tengo una corriente de entrada, y entonces cuando llega a este punto, que es un nodo, esta corriente se va a dividir en dos. Uno por acá, por esta corriente de acá, y otra corriente I2 que se iría en este caso hacia abajo. Bueno, acá la corriente se abre en este nodo y luego cuando llegan a este punto estas corrientes se juntan, o sea, tienen un único nodo de entrada y un único nodo de salida en donde se vuelven a juntar tanto la corriente I2 como la corriente 1. O sea, esta resistencia de 20 ohm con la equivalente a estas dos que estaban en serie van a estar en paralelo. Por último, entonces, si este conjunto lo puedo llevar a un nuevo conjunto, una resistencia equivalente, entonces me va a quedar como una única resistencia que va a tener un único camino por el cual va a pasar la misma corriente de entrada, que es la corriente I, y por lo tanto van a estar en serie. Entonces, con esta idea vamos a empezar a encontrar la resistencia equivalente. Entonces, el primer paso va a ser conectar estas dos resistencias, que es la de 40 ohm y la de 20 ohm, en una única resistencia equivalente que le voy a llamar R1. Nosotros sabemos que en la conexión en serie, esta resistencia equivalente la podemos calcular de la forma usual, o sea, sumando las dos resistencias de la forma estándar, que sería 40 ohm más 20 ohm, y por lo tanto esa resistencia equivalente va a ser de 60 ohm. Entonces lo que hicimos fue llevar estas dos resistencias de 40 y 20 ohm a un equivalente de 60 ohm que le llamamos R1. Entonces si representamos esto en nuestro esquema original, tendríamos aquí la resistencia de 20 ohm y la resistencia R1 que es de 60 ohm como habíamos comentado y que van a estar conectadas en paralelo nuevamente porque tenemos un nodo en común de entrada y de salida. ¿Cómo calculamos esta resistencia equivalente? A esa resistencia le voy a llamar R2. O sea, voy a llevar estas dos a una única resistencia que le voy a llamar R2 y la podemos calcular de esta forma. En este caso la conexión es en paralelo, de modo que para calcular esa resistencia equivalente lo que tenemos que hacer es tomar los inversos, sumarlos e invertir nuevamente. Por ejemplo, voy a poner la resistencia de 20 ohm, que tengo que poner el inverso de esa resistencia, sería 1 entre 20 más 1 entre la otra resistencia que está conectada en paralelo, que en este caso es de 60 ohm. Si ponemos esto en la calculadora, nos va a quedar 1 entre 20 más 1 entre 60 y el resultado, bueno, es un 0,066, lo voy a dejar aproximadamente 0,067. Y la unidad de medida de esto es ohm a la menos 1. Ahora resulta que esto es el inverso de la resistencia equivalente a este juego de resistencias y entonces para calcular la resistencia equivalente real lo que tengo que hacer es tomar este número e invertirlo. O sea, voy a tomar esto, 0,067 ohm a la menos 1 y voy a elevarlo a menos 1. Así que si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar exactamente 15 ohm. O sea, tenemos esta resistencia equivalente. Ahora, ya que tenemos esta resistencia equivalente, en el fondo lo que estamos diciendo es que este juego de resistencias de 40, 20 y 20, con la conexión en serie, luego con la conexión en paralelo, la podemos llevar a una nueva resistencia, que esa dijimos que la llamamos R2, y esa resistencia está conectada con esta resistencia de 30 ohm. Así que lo vamos a poner por acá, y con eso llegamos al punto B.
tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos esta resistencia de 30 ohm. Entonces, como vemos, aquí hay un único camino que conecta a la resistencia 2 con esta de 30 ohm, de modo que la corriente es la misma y por lo tanto la conexión es en serie. De modo que para calcular esa resistencia total, que en este caso sería la resistencia equivalente a todo el circuito, lo que debemos hacer es sumar estas dos resistencias de la forma estándar, que sería sumar esos 30 ohm de acá, más la resistencia R2 que nos dio 15 ohm, y por lo tanto la resistencia equivalente a este circuito es de 45 ohm. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente de la siguiente configuración de resistencias? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.